Hola mi querido hermano, mi querida hermana, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén ahora sobre ti y sobre toda tu familia. Amén. Soy el pastor Antonio Jr. y estoy muy feliz, muy agradecido con Dios por una oportunidad más. Ya preparé aquí un mensaje muy especial para tu corazón. Sé que al ver el video de la oración de la mañana o de la noche, buscas una respuesta y una palabra que alimente tu alma. Hermanos, hoy en día muchas veces vamos a una iglesia y salimos desnutridos, ¿no es así? Sentimos que algo faltó. Hermanos, el secreto está en la palabra. Aunque pueda haber mover del Espíritu Santo y actuar de Dios, Él principalmente actúa por medio de la palabra, porque la palabra nos confronta, nos enseña, nos advierte, nos trae alertas sobre peligros que pueden suceder en nuestra vida, ¿verdad? Y hoy yo estaba aquí pidiéndole a Dios un mensaje y Dios me mostró claramente es aquello con lo que debemos tener cuidado a lo largo del camino, porque empezar bien, todos empiezan, ¿estás de acuerdo? La Biblia dice que el final de todo es mejor que el principio, hermano, que va a revelar si realmente pasamos la prueba, si realmente completamos la carrera cristiana, si guardamos la fe, así como el apóstol Pablo dijo al final de su vida. Entonces, ¿cuántas personas, verdad? Tú conoces a quienes estaban caminando con Dios, pero hoy están alejadas y hoy te voy a mostrar ese pequeño y gran detalle que hace toda la diferencia, porque muchos no logran permanecer hasta el final. Hermanos, en Proverbios 25-28, la Biblia dice que una persona sin dominio propio es como una ciudad derribada y sin muros. Mira, pon atención a este detalle que te voy a explicar aquí. Ahora, quiero traerte algunos ejemplos en la Biblia para que veas que hasta la persona más espiritual, más ungida, puede tropezar, puede no completar la carrera. Como te mencioné de esos proverbios, ¿verdad? De 25, 28, la persona que no sabe controlarse solo le va mal en la vida. Piénsalo, la persona toma decisiones sin pensar, dice lo que no debe, asume compromisos de los que después se arrepiente. Hermano, un día un joven me buscó y me contó sobre un noviazgo que parecía perfecto. Él dijo: pastor, ayúdeme a entender en qué me equivoqué. Él contó que conoció a una muchacha por la que oraba y pedía a Dios, pues solo quería estar con alguien enviado por él. Apareció una muchacha de la iglesia y ellos eran firmes en la fe. Comenzaron a salir muy felices. Y todo el mundo que los veía decía: miren, ustedes forman una pareja tan bonita, tienen todo para ser felices y forman una pareja maravillosa. Ellos buscaban a Dios y asistían a vigilias, pero ninguno estaba listo para un compromiso o matrimonio, pues eran muy jóvenes. Y fue entonces que de la noche a la mañana, calma, que te voy a explicar, de la noche a la mañana empezaron las peleas. Empezó la desconfianza, empezaron los celos, ese asunto de casarse, ¿no? Ahí nosotros vamos allá, nosotros vamos allá, punto. Se pasa del límite. La chica siempre desconfiaba de él y era muy posesiva. ¿Ubicas ese tipo de noviazgo? Me dijo que donde fuera tenía que avisar el lugar y la hora de salida, y no solo rendir cuentas. Tenía que mostrar todo, ¿sabes? Todos los detalles. Se fue convirtiendo en una prisión para él y para ella, hasta que llegó un día en que pelearon mucho. Fue una pelea muy fea y decidieron terminar. Hoy la chica ya estaba con otro muchacho. Él seguía soltero, pero muy herido. Eso dejó muchas marcas en la vida de los dos. Incluso hubo pequeñas agresiones físicas, pellizcos, bofetadas. Resumiendo, el muchacho muy triste me buscó. Lo primero que le pregunté fue: oye muchacho, haz lo siguiente, detente a analizar lo que pasó. Antes de esas primeras discusiones, ¿ustedes ya habían tenido contacto carnal? ¿Se estuvieron besando mucho? Y él dijo: pastor, ya sabe cómo es, ¿no? Ya me lo imaginaba, ¿entiendes, hermano? Él dijo: pastor, no aguanté, no pude aguantar, no pude esperar hasta el matrimonio, porque ella y yo éramos víctimas y terminamos teniendo relaciones. Y entonces le dije: hermano, ahí está, ustedes se adelantaron a Dios. La Biblia es clara, hermanos. Dios nos llamó a vivir en santidad, no en pecado. Mientras ves ahí la presencia y santidad de Dios, Él pone su mano. No digo, hermanos, que todo noviazgo que terminó fue por eso, ni que Dios castiga o pesa la mano. Lo que quiero decir es que el pecado, hermanos,
sí tiene consecuencias. Vale mucho la pena guardarse para el Señor, buscar santidad y conocer tus límites. Eso de estar besándose con lengua todo el tiempo, estar muy abrazados. Recuerdo que cuando salía con Thaís veíamos una película y a veces poníamos un colchón, ¿sabes? Para verla acostados, pero nunca nos acostamos juntos en ese colchón. Hermanos, a veces no había nadie. A veces no estaba nadie de nuestras familias, pero nos cuidábamos. Por eso vale la pena perseverar en la voluntad de Dios. Incluso la Biblia dice allá en Hebreos 10:36 que debemos perseverar. Porque después de que hayamos hecho la voluntad de Dios, vamos a recibir sus promesas. Entonces, Dios tiene promesas para todos los hijos. Pero la pregunta es, ¿quién está dispuesto a perseverar? ¿Quién está dispuesto a renunciar a la carne? ¿Quién está dispuesto a pagar el precio, verdad? No se compara con el precio que Jesús pagó. La Biblia dice en Hebreos 12 que Él pagó con su sangre. Y Él perseveró, mirando hacia aquello que sus ojos naturales aún no veían. Él estaba mirando hacia la promesa. Entonces, les voy a contar aquí rapidito el único versículo que marcó toda mi vida de soltero en el tiempo de noviazgo que me ayudó a perseverar hasta el matrimonio. Allá en Daniel capítulo 1 versículo 8 dice que Daniel decidió firmemente en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el banquete ofrecido a los demonios, porque estaba preso y llevado cautivo a Babilonia. Daniel lo decidió firmemente en su corazón. Al leerlo, hermanos, pensé, aquí está, mira, ese es el secreto, mira. Debes decidir con firmeza lo que quieres en cualquier área de tu vida. Porque si no tienes decisión firme, hermanos, cuando llegue el tiempo del desierto y la espera, cuando surjan las tentaciones, ahí vas a caer. ¿Y no has decidido lo que quieres en la vida? Amén. Ahora empezaré con el mensaje, está muy interesante, y después oraré por ti. Deseo mucho que Dios te renueve, que te fortalezca y que Dios te haga vivir todas las promesas que Él tiene para tu vida. Aleluya. Vamos a empezar, solo te pido que des clic en suscribirse abajo del video y actives la campanita en la opción todas. Échale un vistazo para recibir primero los próximos videos que suba. Vamos allá. Hermanos, hoy quiero hablarles sobre nuestro corazón. Piénsalo bien, la Biblia dice que el corazón es el más engañoso de todos. Tiene una enfermedad que es incurable. O sea, no puedes seguir los deseos de tu corazón todo el tiempo, porque si lo haces te vas a meter en problemas, te vas a perjudicar, ¿verdad? La Biblia da muchos ejemplos. Personas que ya sabían qué hacer y tenían el camino listo con la promesa de Dios, pero en el proceso se desesperaron y lo arruinaron todo. Muchos creen que eso ocurre por falta de fe, diciendo, pastor, si tuviera más fe, habría esperado. Hermanos, hoy les mostraré en la palabra de Dios que muchas veces el problema no es la falta de fe, sino la impaciencia. Perdiste paciencia al pensar que algo era urgente y necesario. Ahora vamos a ver la raíz del problema para entender por qué tomamos malas decisiones. La Biblia habla del pueblo de Israel en el desierto. ¿Lo recuerdan? Dios los salvó del faraón por medio de Moisés. Este milagro es el más relatado en la Biblia por su gran significado. Eso de ahí habla sobre nuestra vida antigua, la vida en el pecado. Entonces nosotros cruzamos el Mar Rojo y entramos en una etapa en la que estamos siendo probados. Así es la vida del cristiano. Éramos esclavos del pecado, del diablo. Pensábamos que teníamos cierta libertad, pero en realidad estábamos destinados al fracaso. La separación de Dios hasta que el Señor levantó a un libertador, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era Moisés y ahora es Jesucristo, y ambos tienen decenas y decenas de similitudes, ¿cierto? Podría hablar de eso en otro video, pero en fin, Jesús nos liberó de las manos del diablo, del pecado, y ahora Él permite que estemos en este desierto antes de entrar en la tierra. Prometida. A tierra prometida es la vida con Dios en la eternidad con Jesús. Y también representa las promesas que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice que debemos perseverar, porque al hacer la voluntad de Dios cosecharemos sus promesas. Y hay un versículo aquí en el Salmo 106, a partir del versículo 12, que habla sobre el pueblo de Israel. Mira lo que dice la Biblia. Después de que ellos cruzaron el mar y entraron, está escrito así: ellos creyeron en sus promesas y entonaron alabanzas.
pero pronto se olvidaron de lo que Dios había hecho y no esperaron para conocer su plan. Dominados por la gula en el desierto, pusieron a Dios a prueba en aquellas tierras áridas. Amén. Observen, hermanos, en el versículo 12 dice que creyeron, y tras abrirse el mar, cantaron alabanzas. Miriam, hermana de Moisés, tomó una pandereta y empezó a tocar. Pronto la alabanza se extendió y todos quedaron maravillados. Dios los libró de forma espectacular, hermanos, fue grandioso. Pero después de eso, pronto olvidaron lo que Dios hizo y no esperaron conocer el siguiente plan. ¿Por qué no esperaron? Dime, ¿entendiste por qué no esperaron? La Biblia responde, mira, porque fueron dominados por la gula. Ahora quiero que tengas cuidado, aquí no solo es cuestión de querer comer mucho. En el contexto espiritual, esa gula es un deseo tan fuerte que nadie puede resistir. Un apetito que no acepta un no, ¿entiendes? Por eso no sabe esperar, es esa hambre en el alma por hacer cosas que a veces no agradan a Dios, como el deseo sexual, como el caso del muchacho que mencioné. El no esperar el momento correcto para casarse puede causar culpa y heridas. O puede ser la avaricia de querer dinero rápido y fácil, sin trabajar honestamente. Termina en estafas, deudas y esos juegos, ¿verdad? Que vemos en internet y las personas se quedan ahí creyendo que se van a hacer ricas con eso, hermanos. Y con eso van destruyendo familias enteras. Me puse muy triste estos días al ver un testimonio. Un joven, de hecho, él grabó un audio para su esposa despidiéndose de ella, diciendo que iba a acabar con su propia vida y realmente lo hizo porque se endeudó con esos juegos. Hermanos, él quedó debiendo como 12,000 reales y no soportó esa presión porque no tenía de dónde sacar el dinero y no le había contado a su jefe. Usó el dinero del jefe. Entonces, hermanos, es muy triste esa esclavitud que el diablo trae, ¿saben? Tengan cuidado con esas ofertas porque si no, pueden arruinar su vida. O si no, ¿verdad? Esa hambre que llevó al pueblo de Israel a la tentación también puede ser el deseo de ser aceptados o amados, ¿no crees? ¿Cuántos, aunque saben que algo no es de Dios, no pueden rechazar una relación solo por miedo? Temen quedarse solos un sábado por la noche y no soportar la soledad de ser solteros. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado con ese robo que termina generando un hambre, ¿verdad? De cierta forma, insoportable. Cambiamos el plan eterno de Dios que requería tiempo para madurar por un placer inmediato. La lección es dura, pero necesaria. Quien no aguanta ese tiempo de espera termina renunciando a cosas mucho mejores que Dios podía dar. Hermanos, es triste ver personas cambiando lo correcto por lo dudoso y ese miedo, ¿verdad? Del silencio de Dios, muchas personas se adelantan a las cosas solo porque Dios está en silencio, Dios no responde. Hermanos, ¿quién sabe si ese silencio de Dios es una prueba o tribulación si es Dios examinando nuestro corazón? Eso es lo que Él hace con nosotros, ¿verdad? Solo quiero contarte un ejemplo para que veas lo decisivo que es ese tiempo de espera, sea para la victoria o la derrota. Te contaré sobre el rey Saúl. Sé que debes haber oído hablar de él. Fue el primer rey de Israel, anterior a David. La Biblia dice que los filisteos, enemigos terribles, luchaban contra Israel y esta vez estaban listos para atacar. Saúl era el rey y en esa época Samuel, el profeta y sacerdote, ya le había dicho: espera 7 días y yo iré a ofrecer el sacrificio a Dios antes de la batalla. Samuel dio fecha y hora y dijo: espera el momento correcto, no te decepcionarás, Dios te dará la victoria. En esa época solo el sacerdote podía sacrificar, el rey no tenía permitido hacerlo. Pero mira lo que pasó. En 1 de Samuel capítulo 13 versículos 8 al 12 dice así: el rey Saúl esperó 7 días, como dijo Samuel, pero él no llegó a Gilgal y los hombres de Saúl comenzaron a dispersarse. Él ordenó: tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y Saúl las ofreció. Apenas había terminado de ofrecer el sacrificio, Samuel llegó. Saúl fue corriendo a su encuentro para saludarlo y Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl respondió: vi que mis soldados se estaban dispersando y que tú no habías llegado en el plazo. Hermanos, comprendamos esta escena para entender el peso de las palabras y actitud de Saúl. Primero notamos que Saúl fue obediente solo hasta cierto punto.
pues observó a su alrededor, y el plazo se estaba acabando, pero todavía no había terminado el 7º día. Y entonces Saúl no aparecía, y lo peor, los soldados de Saúl empezaron a dispersarse. Cada uno se fue por su lado. Y ahora quiero que te imagines la desesperación de Saúl, porque Saúl, a él le gustaba mucho la popularidad, quería que las personas lo apoyaran, quería que las personas estuvieran de su lado. Cuando David aún no era rey, el trono lo ocupaba el rey Saúl. Saúl comenzó a envidiar a David porque todos preferían a David y él robaba la atención que le correspondía a Saúl. Y bueno, el final ya lo sabemos, ¿verdad? Saúl persiguió a David muchas veces porque David realmente se destacaba. Pero, en fin, en este caso, aquí, el rey Saúl empezó a tener mucho miedo. Miedo de ser olvidado, miedo de que si no hacía algo, iba a perder el control. Todos se irían y él acabaría muriendo. Pero, hermanos, el miedo está en nuestra cabeza. ¿Y ya te diste cuenta de que gran parte de nuestros miedos no se hacen realidad? En realidad, no soy yo quien está. Que él tenía que irse a su casa. Él tenía que ir. El 80% de las cosas que nos preocupan hoy, al final no suceden. Saúl se desesperó e hizo un sacrificio para retener a la gente, desobedeciendo una orden directa de Dios. Justamente porque él tenía miedo de quedarse solo y sin apoyo. Y por eso, hermanos, pagó un precio muy alto. Samuel dijo que después de eso su reino le sería quitado. Así Saúl perdió la corona. No porque él fuera débil en la batalla, sino porque pensó que Dios estaba tardando demasiado y decidió actuar por su cuenta. Quizá escuchas lo que digo y piensas, pastor, ya hice eso, me apresuré y ahora estoy cosechando malas consecuencias. ¿Será que para mí entonces ya no hay solución? ¿Será que no voy a ser perdonado, no voy a ser salvo? Hermanos, yo sé que da ese miedo, pero miren, aprendemos con estos ejemplos de la Biblia justamente para evitar el error. Y déjenme explicarles algo. En esa época, ellos estaban viviendo en el tiempo de la ley. Era un tiempo así, que si desobedecías, pagabas, literalmente. Pero cuando Jesús vino a este mundo, Jesús pagó el sacrificio por nosotros. Jesús se sacrificó. Él pagó el castigo que nosotros merecíamos. Estás en el tiempo de la gracia, pero eso no te da libertad para hacer lo que quieras. Todo el castigo y la tormenta recayeron sobre la vida de Jesús todo el mal tiempo. Hoy puedes pedir perdón y humillarte ante Dios. Él te perdonará porque es fiel y justo para perdonarte y purificarte. Porque es justo, porque la justicia, el peso de la ira de Dios ya vino sobre su Hijo. Y cuando crees en Jesús como tu Salvador, ahora estás bajo la gracia, bajo la protección. Solo debes arrepentirte sinceramente de tus pecados, pedir perdón y levantarte. Y detente también, ¿sabes? Deja de lamentarte, de llorar. Cree que Dios te está dando una segunda oportunidad. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ya vamos a orar. Solo quiero contarte otro detalle que recordé de otra historia de la Biblia para mostrarte que debes tener cuidado con tus urgencias. Sabes, ese impulso suele venir cuando estás solo, normalmente en un buen momento para relajarte. O cuando tienes mucha necesidad y piensas así, necesito hacer algo que me alegre, que me traiga un consuelo, una alegría, aunque sea pasajera. Después de todo, ¿no? Me lo merezco, estoy pasando por tanta lucha, ¿verdad? Merezco pecar un poquito aquí, otro allá. Hermanos, tengamos cuidado. Déjame leerte un pasaje que está en Génesis 25, versículos 29 al 34. Dice así. Mira, un día cuando Jacob preparaba un guisado, su hermano Esaú llegó del campo, exhausto y hambriento. Esaú dijo, ¿para qué quiero la primogenitura si muero de hambre? Dame de ese guisado rojo. Jacob dijo, me estoy muriendo, ¿para qué quiero ese derecho de primogenitura? Jacob dijo, júramelo primero. Él le juró y vendió su derecho de primogenitura a Jacob. Entonces Jacob sirvió a Esaú pan mojado en lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así Esaú despreció su derecho de primogenitura. Amén. Hermanos, sé que muchos no entendieron, así que lo explicaré de forma sencilla. Aquí están los hermanos Jacob y Esaú. Jacob era muy listo, de hecho, aquí fue un tramposo. Estaba preparando un plato de lentejas, un guiso, cuando su hermano Esaú llegó del campo. Era cazador, llegó, vio y olió eso. Dijo, por Dios, dame un poco de esa comida.
Su hermano le dijo: «Solo te la doy si me das tu primogenitura». Y para ti que no sabes qué es ese derecho de primogenitura, en esa época, el hijo mayor, que era Esaú, recibía una porción doble de la herencia y, lo más importante, terminaba convirtiéndose en el líder espiritual de la familia, el sacerdote del hogar. Entonces, él recibía tantas bendiciones y eso duraba toda la vida y era para las generaciones futuras, o sea, era algo maravilloso, algo espiritual. Pero entonces Esaú tenía tanta hambre que pensó así: ¿sabes qué? Voy a renunciar a ese derecho de primogenitura. Esto no me sirve de nada, esto es algo que voy a cosechar más adelante, así que lo voy a cambiar, ya que mi hermano lo está pidiendo. Lo que yo quiero de verdad es saciar mi hambre. Lo que yo quiero de verdad es ese plato de lentejas. Hermanos, entonces él comió de ese plato, sació su hambre, y la Biblia dice después en el Nuevo Testamento que él lloró amargamente porque quería de vuelta su derecho de primogenitura y ya no era posible. Debemos aprender de esos errores para no repetirlos, ¿entienden? ¿Saben cuando piensan así: ya no aguanto más, híjole, ya esperé demasiado, tengo muchos deseos, ya no puedo esperar ni un minuto más? Hermanos, en esos momentos debemos arrodillarnos y pedirle a Dios: ayúdame, Señor, dame liberación y líbrame de la tentación. Sé que muchos se preguntan: pastor, ya entendí que debo tener cuidado con lo inmediato, pero ¿cómo venzo esas ganas intensas? Muchas veces quiero tirar todo por la borda, muchas veces ya no aguanto más. Hermanos, el secreto es enfocarnos en la promesa y no en el plato que el enemigo nos ofrece, ¿entienden? Recordemos que Dios nunca llega tarde. Piénsalo, en ambos casos que te conté, el caso de Saúl y ahora el caso de Esaú, ¿verdad? Que terminó cambiando la bendición por un plato de comida. En ambos casos, hermanos, los dos pensaban así: no voy a poder, ya no soporto esperar. Ambos solo pensaron en el presente, ¿entiendes? El creyente que solo vive en el presente cambia los valores y bendiciones eternas de Dios para nosotros. Hermanos, Dios solo nos entrega todo lo que quiere darnos después de probar nuestra fe. El diablo, en cambio, te lo da fácilmente. Entonces, tengan cuidado con esas cosas que vienen así. De última hora tienes que tomar una decisión hoy si no vas a perder la oportunidad. Hermanos, no hagan nada sin orar primero. Amén. Aprendí eso tras muchas pérdidas. Ahora escucho los consejos de mi esposa, quien fue usada por Dios para abrirme los ojos. Y tú también puedes aprender de otros y de los ejemplos de la palabra de Dios. Amén. Oremos ahora. Si esta palabra te tocó, deja un comentario, aunque no. Hacer eso ayuda a YouTube a compartirlo con más personas. Incluso al dar like, YouTube entiende que es contenido familiar. Amén. Y al final de la oración, por favor, comparte. Yo sé que hay mucha gente que necesita escuchar una palabra como esta y tú puedes ser un instrumento del Señor para bendecir esas vidas. Aleluya. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Gloria a Dios. Señor, mi Dios y mi Padre, queremos darte las gracias, mi Padre, por este día. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por el aire que respiramos. Gracias porque tú siempre nos das una oportunidad de comenzar de nuevo. Dios, gracias por la vida de cada hermano y hermana que me escucha. Sé que no fue casualidad que vieran este video, sino que tu Espíritu Santo los trajo aquí para oír esta verdad. Padre, por eso en este momento quiero presentarte el corazón de ellos. Dios, tú sabes el hambre que ellos están sintiendo, no solo hambre de alimento, sino el hambre de ver las cosas sucediendo, esa hambre de justicia, el hambre de tener un compañero, una compañera, de ver una puerta abierta en el área financiera. Señor, reconocemos aquí y ahora que lo más difícil es el tiempo de espera. Es ese momento en que tu silencio habla más fuerte. Es ese momento en que, muchas veces, la espera es angustiante, al punto de volverse insoportable. Señor, no dejes que el miedo ni la desesperación dominen nuestra mente. En el nombre de Jesús, reprendo ahora todo espíritu maligno que está rondando la vida de esta persona, todo el mal, queriendo hacer que ella se rinda, que renuncie a sus planes, al matrimonio, a las cosas que ya ha conquistado. Señor, hay personas que ven las circunstancias y piensan que no hay salida, que ya lo intentaron, que Dios vio su lucha y no hace nada. Pero Señor, quita de la mente de esa persona esas mentiras del diablo, pues él trajo esa desesperación y ansiedad
de querer resolver todo de inmediato. Padre, sopla sobre tus hijos, Padre, el descanso, la verdadera paz que este mundo no conoce. Oh Dios, perdónanos también, Señor, porque muchas veces actuamos como Saúl. Intentamos resolver las cosas con la fuerza de nuestro propio brazo, pisoteando tus mandamientos, tu palabra, por miedo a perder el control. ¿Somos como Israel? Padre, nos quejamos, dudamos de tu plan y no buscamos tu voluntad, porque nos enfocamos en el presente. Señor, en el nombre de Jesús te pido traigas sanidad emocional. ¿Cuántas personas están heridas, Padre, porque tomaron decisiones equivocadas en el pasado? Tal vez esa persona tomó una decisión drástica de terminar un matrimonio, de salir de esa empresa, de romper relaciones de las que hoy se arrepiente. Dios, no permitas que esa culpa, Padre, arruine su futuro. El pasado no regresa ni se arregla, pero hoy podemos cambiar nuestra actitud. Oh Dios, tú eres un Dios de nuevos comienzos. Por eso te pido, Señor, dale sabiduría a esa persona para arreglar lo que se pueda arreglar mientras haya tiempo. Que el Señor lo recuerde. Ánimo para que esa persona pida perdón, para que deje el orgullo, para que tome una decisión que hará toda la diferencia, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, mi Padre, también oro por aquellos que necesitan tomar una decisión importante y que no hagan nada, Señor, movidos por la presión de los demás, por el miedo a la soledad, por la avaricia, que tengan la sensibilidad de escuchar tu voz diciendo: Hijo mío, espera un poco más, yo estoy obrando, confía en mí. Oh Dios, sé que el Señor nos está librando como lo ha hecho desde hace mucho tiempo, pero Señor, no podemos renunciar a lo que has hecho en nuestra vida, Padre. No es momento de desanimarse. Dios, siento ahora en mi espíritu que hay personas aquí llenas de desánimo, sin fuerzas ni para conversar, y quienes las rodean están preocupados por ellas, porque el desánimo es muy grande. Dios, sé que muchas veces esto ocurre porque perdimos el propósito y ya no hallamos sentido a la vida. Pero Señor, alegra el corazón de esa persona. Padre, ve a donde ella está ahora, Dios, pon tu paz, tu presencia, no dejes que muera en el desierto. Señor, interven con tu providencia. Dios, quita el desánimo y ese peso sobre la espalda. Yo sé que muchas veces también es el diablo poniendo esa carga, pero en este momento yo reprendo, yo expulso. Ahora todo se va, Satanás. En el nombre de Jesús, Padre, cúbrenos con tu sangre y haz la diferencia con tu presencia. Que esa persona pueda notar una mejoría cada día y que el ánimo, los sueños puedan ser generados en su corazón. Aleluya. Por favor, no te vayas aún de este video. Quiero hablar contigo ahora que deseas tener una vida con Dios y caminar con Jesús cada día. Dejar tu propia voluntad, haciendo todo a tu manera. Entonces, si realmente quieres estar con Jesús, si reconoces que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados, y estás arrepentido, ¿quieres ser su discípulo y cumplir la voluntad del Padre? Ora conmigo ahora, ¿te parece? Voy a decir unas palabras y tú las repites en casa. Dios escuchará y examinará tu corazón. Aleluya. Di así: oh Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que moriste en la cruz, pagaste un precio de sangre por causa de mis pecados y al tercer día resucitaste. Jesús, sé que ahora tú intercedes por mí, por eso te pido, ten misericordia de mí. Señor, yo te necesito. No me dejes, Señor, vivir en este mundo sin esperanza, sin andar en tus caminos. Por favor, Jesús, entra en mi vida, que tu Espíritu Santo pueda habitar en mi corazón. Soy débil, soy pecador, pero creo en tu perdón, en tu gracia y en tu salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Es lo que te pido y te agradezco. Amén. Gloria a Dios. Oh Señor, presento ante ti, Padre, a quien hizo esta oración. Tu palabra dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, y yo sé que cientos y miles de pecadores se arrepintieron en este mismo momento. Dios, que permanezcan fieles y firmes hasta el último día de sus vidas. Que el Señor haga que esta oración, Padre, alcance muchos hogares, llevando liberación, salvación y sanidad por tu palabra. Oro y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.